un viejo callado y un joven parlachín. Aun cuando alguien tiene muchos amigos, suele haber entre ellos unos pocos a los que se quiere todavía más que a los demás. También, en el caso de Momo, era así. Tenía dos grandes amigos, que iban a verla cada día, y que compartían con ella todo lo que tenían. Uno era joven y otro viejo. Momo no habría sabido decir a quién de los dos quería más. El viejo se llamaba Pepo Barrendero. Seguro que en realidad tendría otro apellido, pero como era barrendero de profesión y todos le llamaban así, él también decía que ese era su nombre. Beppo Barrendero vivía en una choza que él mismo se había construido, cerca del anfiteatro, a base de ladrillos, latas y cartón embreado. Era extraordinariamente bajo e iba siempre un poco encorvado, por lo que apenas sobrepasaba a Momo. Siempre llevaba su gran cabeza, sobre la que se erguía un mechón de pelos canosos, un poco torcida, y sobre la nariz llevaba unas pequeñas gafas. Algunos opinaban que a Beppo Barrendero le faltaba algún tornillo. Lo decían porque ante las preguntas se limitaba a sonreír amablemente y no contestaba. Pensaba, y cuando creía que una respuesta era innecesaria, se callaba. Pero cuando la creía necesaria, pensaba sobre ella. A veces tardaba 2 horas en contestar, pero otras tardaba todo un día. Mientras tanto, el otro, claro está, había olvidado que había preguntado, por lo que la respuesta de Pepo le sorprendía. Solo Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que se tomaba tanto tiempo para no decir nunca nada que no fuera verdad, pues en su opinión todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias, causadas por la prisa o la imprecisión. Cada mañana iba, antes del amanecer, en su vieja y chirriante bicicleta, hacia el centro de la ciudad, a un gran edificio. Ahí esperaba, con sus compañeros, en un patio, hasta que le daban una escoba y le señalaban una calle que tenía que barrer. A Beppo le gustaban esas horas antes del amanecer. Cuando la ciudad todavía dormía, le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando barría las calles, lo hacía despaciosamente, pero con constancia. A cada paso, una inspiración, y a cada inspiración, una barrida. Paso, inspiración, barrida. Paso, inspiración, barrida. De vez en cuando se paraba un momento y miraba pensativamente ante sí. Después proseguía. Paso, inspiración, barrida. Mientras se iba moviendo, con la calle sucia ante sí y la limpia detrás, se le ocurrían pensamientos, pero eran pensamientos sin palabras, pensamientos tan difíciles de comunicar como un olor del que uno a duras penas se acuerda, o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos, y como ella le escuchaba a su modo, tan peculiar, su lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. ¿Ves, Momo?, le decía, por ejemplo, las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que nunca crees que podrás acabarla. Miró un rato en silencio a su alrededor. Entonces siguió. Y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle no hace más corta. Y te esfuerzas más todavía. Empiezas a tener miedo. Al final estás sin aliento.
y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Pensó durante un rato. Entonces siguió hablando. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez. ¿Entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la expiración siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que en el siguiente. Volvió a callar y reflexionar antes de añadir. Entonces es divertido. Eso es importante porque entonces se hace bien la tarea. Y así ha de ser. Después de una nueva y larga interrupción siguió. De repente se da uno cuenta de que a paso se ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta cómo ha sido y no se está sin aliento. Asintió en silencio y dijo, poniendo punto final. Eso es importante. Otra vez se sentó al lado de Momo, callado, y ella vio que estaba pensando que quería decir algo muy especial. De repente, él la miró a los ojos y le dijo, «Nos he reconocido». Pasó mucho rato antes de que continuara con voz baja. Eso ocurre a veces a mediodía, cuando todo duerme en el calor. El mundo se vuelve transparente, como un río. ¿Entiendes? Se puede ver el fondo. Asintió y calló un rato para decir en voz más baja. Ahí, otros tiempos, ahí al fondo. Volvió a pensar un buen rato, buscando las palabras adecuadas, pero pareció no encontrarlas, pues de repente dijo con voz totalmente normal. Hoy estuve barriendo junto a las viejas murallas. Hay ahí 5 sillares de otro color, así, ¿entiendes? Y con el dedo dibujó una gran T en el suelo. La miró con la cabeza torcida y de repente murmuró: «Las he reconocido, las piedras». Después de otra interrupción siguió, a empellones: «Esos eran otros tiempos. Cuando se construyó la muralla, trabajaron muchos en ella. Pero había 2 entre ellos que colocaron esos sillares. Era una señal. ¿Comprendes? La he reconocido». Se pasó la mano por los ojos. Parecía costarle un gran esfuerzo lo que intentaba decir, porque al seguir hablando las palabras salían con esfuerzo. Tenían otro aspecto, esos 2 en aquel entonces, pero entonces dijo, en tono definitivo y casi colérico: «Pero no os he reconocido, a ti y a mí, no sé, he reconocido». No se le puede tomar a mal a la gente el que sonrieran cuando oían hablar a Beppo Barrendero de ese momento. Y a sus espaldas algunos se señalaban la sien con el dedo, pero Momo lo quería y guardaba todas sus palabras en su corazón. El otro amigo de Momo era joven y en todos los aspectos lo más opuesto a Beppo Barrendero. Era un guapo muchacho de ojos soñadores, pero una lengua increíble. Siempre estaba repleto de bromas y chistes y sabía reír con tal ligereza que había que reír con él, se quisiera o no. Se llamaba Girolamo, pero todos lo llamaban Jiji. Como al viejo Pepo lo hemos llamado según su profesión, haremos lo mismo con Jiji. Aunque no tenía ninguna profesión precisa. Lo vamos a llamar, pues, Jiji Cicerone. Pero ya queda dicho que la de Cicerone solo era una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión, y no lo era, ni mucho menos de modo oficial. El único requisito que tenía para ejercer esa actividad era una gorra de plato. Se la ponía en cuanto veía aparecer,
de tarde en tarde, algún grupo de viajeros que se había perdido por ese barrio. Se acercaba a ellos con la cara seria y se ofrecía a guiarlos y explicarles todo. Si los forasteros estaban de acuerdo, se disparaba y les contaba los cuentos de Calleja. Punteaba su relato de acontecimientos, nombres y fechas inventados, de tal manera que los pobres oyentes quedaban totalmente confusos. Algunos se daban cuenta y se marchaban enfadados, pero la mayoría se lo creía y se lo retribuían cuando Jiji pasaba la gorra al final. La gente de los alrededores se reía de las invenciones de Jiji, pero algunos ponían caras censoras y opinan que no estaba bien que aceptara dinero a cambio de historias, que al fin y al cabo había inventado. «Eso lo hacen todos los poetas», decía a eso Jiji. «¿Y acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Yo os digo que han recibido exactamente lo que querían. ¿Y qué importa que lo que yo cuente esté o no escrito en algún libro muy sabio? ¿Quién os dice a vosotros que las historias que ponen en los libros sabios no sean también inventadas? Solo que nadie se acuerda ya». Otra vez decía: «¿Quién sabe lo que es cierto y lo que no? ¿Quién puede saber lo que ha ocurrido aquí hace 1000 o 2000 años? ¿Lo sabéis vosotros?» «No», reconocían los demás. «¿Lo veis?», exclamaba Gige Cicerone. «¿Cómo podéis decir vosotros que las historias que yo cuento no son verdad? Puede ser que casualmente haya ocurrido tal como yo lo cuento. Entonces he dicho la pura verdad». A eso era difícil oponer nada. Sí, en lo que se refiere a la locuacidad, Jiji fácilmente podía con todos ellos. Lamentablemente venían muy pocos forasteros a que quisieran ver el anfiteatro, por lo que Jiji tenía que practicar otras profesiones. Según la ocasión, era guarda de un aparcamiento, testigo de boda, paseador de perros, cartero de amor, participante en un funeral y traficante de recuerdos y muchas otras cosas más. Pero Jiji soñaba con volverse rico y famoso. Viviría en una casa de fábula, rodeada de un parque. Comería en platos dorados y dormiría sobre almohadas de seda. Y se veía a sí mismo en el esplendor de la fama como un sol cuyos rayos ya lo calentaban ahora en su miseria. «¡Lo conseguiré!», exclamaba cuando los otros se reían de sus sueños. «Todos os acordaréis de mis palabras». Pero ni él mismo hubiera podido decir cómo pensaba alcanzar la fama, porque no le atraían demasiado el esfuerzo y el trabajo. «Eso no tiene mérito», les decía a Momo. «Así se puede hacer rico cualquiera. Míralos, lo que parecen los que han vendido la vida y el alma por un poco de bienestar. No, a eso no juego yo. Y aunque muchas veces no tenga dinero, ni siquiera para pagar una taza de café. Jiji seguirá siendo Jiji». Se pensaría que era totalmente imposible que dos personas de ideas tan diferentes acerca del mundo y la vida, como Jiji Cicerone y Beppo Parrendero, se hicieran amigos. Sin embargo, así era. Da la casualidad que el único que nunca censuraba a Jiji, su ligereza, era el viejo Beppo. Y por la misma casualidad era precisamente el locuaz Jiji el único que nunca se reía del sorprendente y viejo Beppo. Probablemente fuera a causa del modo en que Momo los escuchaba a ambos. Ninguno de los tres intuía que pronto caería una sombra sobre su amistad. Y no solo sobre su amistad, sino sobre toda la región. Una sombra que crecía y crecía, y que ahora mismo oscura y fría se extendía ya sobre la gran ciudad. Se trataba de una conquista callada e insensible, que avanzaba día a día y contra la que nadie se resistía, porque nadie conseguía darse cuenta de ella. Y los conquistadores, ¿quiénes eran? Ni siquiera el viejo Beppo, que se daba cuenta de tantas cosas que los demás no veían. Observaba a los hombres grises que recorrían, incansables, la ciudad y parecían estar siempre ocupados. Y eso, que no eran invisibles, se les veía
y no se